Buenas noches, bienvenidos nuevamente a un programa de local. Esta noche tenemos invitados para analizar ley de blanqueo, posibilidades o alternativas de inversiones de producto de ese blanqueo y sacarnos las dudas sobre muchas inquietudes que el común de la gente se hace a esta altura. Todo esto lo vamos a ver luego de los siguientes auspicios. Hola Fabián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches. El tema ya está planteado, hay mucha expectativa por parte del gobierno nacional sobre el sinceramiento impositivo, el tema de debate, de análisis en esta edición de nuestro programa, y para ello hemos invitado a especialistas en el tema. Uno de ellos pues, ya es de la casa, el contador Hernán Escudero. También se encuentra quien participó de muchos programas, como Mariela Felipe Marini, quien es abogada, y hemos invitado al licenciado en Economía, Javier Miranicio. Muchas gracias por venir, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Y sí, tal como decía Fabián, ¿no? Amigos de la casa, visitantes, figuras ya que son del programa, como Mariela y Hernán, muchas gracias por la presencia. Y gracias Javier, especialista en temas de inversión de capital, que nos van a ayudar a interpretar el momento que se está viviendo de este blanqueo y para que la gente, para que entienda y pueda dilucidar algunas de las inconvenientes, inquietudes. Hay mucha gente que todavía desconoce de este tema. Hernán, ¿podemos comenzar haciendo una introducción de qué significa este blanqueo? El blanqueo... Tratemos de hablar así como para que la gente lo entienda, ¿no? Sí, el blanqueo es una ley, está configurada en una ley que surge del Congreso de la Nación, y es un sistema voluntario y excepcional de declaración de bienes, ya sea, entiéndase por bienes, moneda nacional, monedas extranjeras, inmuebles y demás bienes que por alguna razón u otra, que en este caso el fisco no pide ni las razones ni el origen, se encuentran ocultos o no declarados, vaya la redundancia, en la confección de declaraciones juradas que hacen los contribuyentes todos los años, ya sea en el impuesto a las ganancias, bienes personales y o ganancia mínima presunta. En palabras sencillas, no es ni más ni menos que eso. Es un sistema voluntario y excepcional. ¿Por qué es excepcional? Porque es por única vez. Y ustedes me dirán, pero en el 2009... ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? Ya, bueno, en otras oportunidades hemos hablado que España ya tiene entre 8 y 9 blanqueos, y es primer mundo. Evidentemente que las personas humanas, como dice nuestro nuevo Código Civil, y las personas jurídicas, ocultan bienes. Y bueno, yo pienso que alguna vez, en vez de hacer una ley de blanqueo, tendríamos que preguntarnos por qué las personas o las empresas ocultan bienes. Muchas veces hemos hablado de la presión tributaria que existe sobre todo en la República Argentina, ¿no? Así es. Mariela, todos pueden blanquear. ¿Quiénes están posibilitados de blanquear? Como para saber cuál es el espectro, hasta dónde abarca esta ley de blanqueo. Sí, pueden blanquear las personas humanas y las asociaciones indivisas establecidas en el primer apartado, y las personas comprendidas en el artículo 49 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, es decir, lo que entendemos por empresas, sociedades, fideicomisos. Dependerá en cada caso la fecha que vamos a tomar hasta el cierre. En el caso de personas humanas y asociaciones indivisas va a ser hasta el 22 de julio de 2016, y en el caso de empresas va a ser hasta el cierre del balance al 31 de diciembre de 2015, digamos, hasta el último balance que se computó hasta esa fecha. En general, todos, de alguna forma no, todos vamos a estar obligados tanto a presentar la declaración jurada voluntaria y excepcional, manifestando los bienes que tenían, que estaban no blanqueados o blanqueados de una forma no transparente, quizás con una subvaluación del valor del bien, y el resto vamos a tener que ir a manifestar presentar una declaración jurada confirmatoria de que lo que tenemos declarado es lo que realmente existe en nuestro patrimonio. Ajá. Así que en definitiva todos estamos sujetos a esta ley. Javier, ¿en qué se puede invertir lo blanqueado?
Sí. Para invertir lo blanqueado hay opciones en la economía real y en el sector financiero. Creo que lo importante que tiene este blanqueo es que... Sí, no sé si la pregunta es genera, en qué invertir, sino en genera lo que conviene. Claro, genera un canal. Este blanqueo lo que genera es un canal mediante el cual uno con el incentivo de no pagar ese tributo que exige el blanqueo, uno puede no pagarlo invirtiéndolo en ciertos activos del mercado de capitales. Entonces, en ese esquema se generaron 3 opciones para no pagar ese tributo. 2 son mediante la compra de 2 bonos, uno que ya no es posible poder adquirirlo porque fue hasta el 31 de diciembre, que tenía características de no pagar una tasa de interés, estar en dólares, y que tenía la característica de que tiene un vencimiento de 4 años y que no es transferible, o sea que uno blanqueaba y destinaba esos fondos líquidos a una inversión que debería mantenerla y esperar su evolución luego de 4 años. La segunda opción, que todavía se encuentra vigente, es la de la compra de un bono a 7 años con una tasa que paga una tasa también en dólares, es un bono emitido en dólares y que paga una tasa del 1%, pero que a partir del año 4 es transferible, o sea, uno lo puede vender en el mercado secundario. A partir del 4º año. A partir del cuarto año. Pero además tiene una segunda característica que es lo que lo hace un poquito más interesante, es que uno utilizando $1 para comprar un bono, o podemos decir $100 para comprar un bono, automáticamente blanquea sin pagar impuestos $3.000. O sea, por cada $1.000, $3.000 no paga impuestos. O sea que en esa medida uno baja el tributo porque no tiene que destinar toda la totalidad del fondo, sino 1/3 de los fondos. Esta opción está vigente también hasta el 31 de diciembre. Y la tercera opción es invertir en fondos comunes de inversión cerrados, que son fondos que se están creando, se están constituyendo y que tienen objetos específicos y básicamente intentan incentivar la inversión en la economía real. Entonces tienen destinos específicos como puede ser la inversión inmobiliaria, la inversión, el financiamiento en pymes, inversión en proyectos de energía renovable, o sea, un conjunto de características que lo hacen particular. Lo que sí tienen estos fondos es que por su forma de constitución, la participación en estos fondos exige un mínimo de $250.000 como mínimo para poder. Entonces no está pensado para cualquier inversor. Lo que sí te da esa posibilidad de poder participar. Y otra característica que tiene es que uno cuando participa en esos fondos, también uno tiene un periodo de 4 años mediante los cuales el fondo no puede devolver las utilidades que genera y el resultado. O sea que también tiene esa característica. Pero sí, lo que sí da es una posibilidad de que todos esos fondos líquidos excedentes que no están en el sistema formal hoy de la economía se puedan dirigir a financiar la economía real, que creo que eso debería ser el principal objetivo del mercado de capitales en Argentina. Interesante. Aquel pequeño contribuyente que no puede comprar bonos, no puede ingresar a un fondo, ¿qué tipo de impuesto tiene que pagar? Bueno, depende del tipo de bien que exteriorice. En el caso, por ejemplo, de exteriorizar inmuebles, por ejemplo, un departamento, deberá abonar el 5% de la evaluación de ese inmueble. Lo que sucede que esta ley, además de ser una ley que tiene distintos títulos la ley, porque no solamente una ley de blanqueo, sino que incorpora lo que es moratoria, incorpora también modificación a distintos impuestos, que después vamos a ver, es una ley que tiene cuestiones de fondo, sustantivas, porque determina un impuesto, y por el otro lado tiene un procedimiento o un proceso para la determinación del mismo. En el caso del inmueble, por ejemplo, una persona que tenga una casa de veraneo en Santa Rosa de Calamuchita, por poner un ejemplo, donde nunca la exteriorizó y desea exteriorizarla, va a necesitar una evaluación de un corredor inmobiliario que se encuentre matriculado, va a necesitar, 2 evaluaciones. De esas 2 evaluaciones deberá tomar la mayor y por ende es un valor de mercado. Deberá confeccionar la declaración jurada y deberá adjuntar en PDF a esa declaración jurada la evaluación del corredor inmobiliario que tasó ese inmueble. ¿El corredor inmobiliario lo elige quién? El contribuyente. Después el corredor inmobiliario con su quit y clave fiscal
deberá ingresar a la página de la AFEP y confirmar esa evaluación. Ahora bien, vamos a casos prácticos para que la gente que nos escucha entienda de qué se trata en cada caso particular, porque cada caso hay que tratarlo en forma individual. Un contribuyente que construyó su casa en Santa Rosa de Calamuchita o adquirió un departamento en Córdoba, cualquiera sea el ejemplo, y él lo haya realizado en el año 2006, ¿tiene obligación de blanquearlo? 10 años atrás. 10 años atrás. Podrá tener, si quieren, una obligación moral con el Estado Nacional, pero no tiene una obligación coercitiva por parte de la ley, porque se encuentra prescrito. Ahora bien, si ese mismo sujeto que tiene ese departamento en Córdoba, que compró en el año 2006, ese inmueble y no lo tiene exteriorizado, también compró o adquirió en el año 2012 un departamento en la ciudad de Río Cuarto y tampoco lo tiene exteriorizado, si lo blanquea el departamento de la ciudad de Río Cuarto y paga el impuesto especial establecido por esta ley, y luego el del año 2006 no lo blanquea como consecuencia que dice, no, esto está en periodo prescripto, el artículo 50 de la ley de blanqueo, la 2670, lo que hace es abrir la prescripción, con lo cual no solamente le van a gravar por incremento patrimonial no justificado el del año 2006, sino que se le va a caer el blanqueo del 2012. En resumen, el que blanquea tiene que blanquear todos sus bienes. O sea, es solidario todos los bienes. Todos los bienes, los que están en periodo prescripto y no prescripto. En caso que sea un sujeto que tenga un bien no exteriorizado en periodo no prescripto, yo le diría, señor contribuyente, usted tiene obligación moral de blanquear ese bien hacia las rentas del fisco, pero no tiene obligación de blanquearlo teniendo en cuenta la normativa vigente. Bueno, eso es con un bien inmueble. ¿Qué pasa con el que tiene dinero ahorrado, digamos? Bueno, ¿me lo responde después de la pausa, puede ser? Yo lo respondo. Muy bien, vamos a marcar la primera pausa. Bien, antes de la pausa habíamos hecho una consulta sobre si era conveniente o no aquellos que tenían, pues ya se venció el plazo, dinero para blanquearlo en los bancos, abrir cuentas. Hay un plazo, obviamente, para poderlo hacer. ¿Usted cuál era el consejo que le daba a sus clientes? Bueno, yo pienso que en los tiempos que se viven en la República Argentina y en el mundo, las personas y las empresas deben tener planificación fiscal, donde en este programa muchas veces lo hemos mencionado. Entonces, las personas que tienen una planificación fiscal dicen, bueno, yo voy a blanquear dinero porque voy a adquirir inmuebles. Hablando sencillamente, lo que está haciendo es blanquear hacia adelante. Ni siquiera estamos exteriorizando hacia atrás, sino que estamos planificando hacia adelante. Entonces, algunas empresas que desearían comprar, por ejemplo, un inmueble, o una persona humana que desea comprar un inmueble, tiene la posibilidad de blanquear. Tenía que abrir la cuenta para ello al 31 de octubre y tiene tiempo hasta el 21 de noviembre para depositar el dinero. O no necesariamente comprar un inmueble, también podía disponerla a los 6 meses de la fecha del depósito. Entonces, es interesante para todas aquellas personas que necesitan dineros blancos para realizar distintos tipos de actividades o inversiones. Lo importante de este blanqueo es que también permite exteriorizar moneda extranjera y no necesariamente debe traerlo a la República Argentina, sino que puede permanecer en el exterior. Y recién comentábamos en la pausa que, bueno, la ley tiene ciertas formalidades, como es adjuntar al monto de la cuenta del exterior a la declaración jurada de blanqueo el resumen de la cuenta bancaria. ¿A qué fecha? A la fecha que hacía referencia la doctora, o al 22 de julio en caso de personas humanas, o a la fecha de vencimiento del último balance de la persona jurídica a la fecha de la promulgación de la ley. Ahora bien, los bancos de afuera, con este tipo de cuenta por una cuestión de seguridad bancaria, no tiene el nombre Hernán Escudero, cuenta número tal. Lo que tiene es una identificación mediante números binarios y, bueno, yo le he comentado a las agentes del exterior, hemos charlado este tema, donde a mí no me sirve como asesor, en este caso, recomendarle que blanquee ese dinero si no tengo identificada la cuenta.
Entonces, bueno, los bancos del exterior ahora están identificando la cuenta con nombre y apellido a efecto que las adjuntemos. Una de las preguntas que charlábamos recién ahí con el licenciado era, sí, bueno, blanquea en el exterior, pero va a tener que tributar de ahora en más Seguro. el impuesto a los bienes personales. Bueno, algo importante que se ha incluido en esta ley, que esta ley no es solamente una ley de blanqueo. El título 1 es blanqueo, título 2 moratoria, título 3 beneficio para contribuyentes cumplidores, y el título 4 modifica la ley 23966, que es la ley de bienes personales. Ya ha hecho una reducción de alícuotas importantes y ha incrementado el mínimo no imponible. Para el 2016, de 305.000 que estábamos ahora, se fue a 800.000, a 2017 son 950.000 y al 2018 es 1.050.000. También redujeron las tasas al 0,25% para el 2016, 0,50% para el 2017 y 0,75% para el 2018. Y algo muy novedoso, que es lo que generalmente tiene la técnica legislativa europea, que es la técnica legislativa europea en lo que hace a materia tributaria es muy respetuosa del derecho de propiedad. Y ha receptado esta ley ese concepto, que es lo que se llama tax credit. ¿Qué es eso? Que se agrega a continuación del artículo 25 de la Ley de Bienes Personales, 25 continuación, que la persona que paga impuesto patrimonial, por ejemplo, en Europa, por tener dineros en Europa, se podrá tomar como pago a cuenta hasta el límite de ese tributo del impuesto a los bienes personales en la República Argentina. Con lo cual, la carga tributaria no va a tributar dos veces, lo cual es muy importante. Esta ley lo que tiene, si bien muchas veces le he comentado a Hugo que la técnica legislativa no es muy feliz, me he referido siempre a cuestiones controvertidas en el caso de inspecciones o procesos de determinación de oficio llevados por el fisco. Pero en el caso del blanqueo específico, exteriorización de bienes ocultos, tiene cuestiones muy beneficiosas para aquellos que vayan a adherir al régimen. Voy a hacer un comentario desde el punto de vista económico con respecto a esto que hablábamos recién de el blanqueo de fondos depositados en el extranjero, que es por convenio, o sea, en estos días, la semana anterior, tuvimos una teleconferencia con Banoli, que fue el presidente del Banco Central saliente del gobierno anterior, y manifestaba, ante una pregunta que le hice con respecto a esto, que el gobierno actualmente lleva una política de no monetización. O sea, está claro que el macrismo está llevando a cabo una política, no le conviene monetizar la economía, al contrario. Entonces, el hecho de blanquearla y exigir el ingreso lo condicionaba al Banco Central a monetizar la economía, porque por cada tipo de cambio, por cada divisa que entre, iba a tener que generar las divisas equivalentes. Exactamente. Entonces, de esta manera se evita el compromiso de tener que esterilizar ese efecto monetario de la economía, que es por eso que está la declaración, se paga el impuesto, pero no se exige el dinero. No se exige que ingrese el dinero, eso es muy importante. Bueno, eso quería contarlo como una experiencia. Y Mariela, se habla de que esta ley va a ser uno de los blanqueos más exitosos en la Argentina. Sí, entiendo que eso a partir de los beneficios que trae, que están explicitados en el artículo 46, que es el artículo amigable que le dice la doctrina, porque ahí explica que ya no se va a pagar el impuesto del artículo 18 de la ley 11683, el 10% que se establece como valor consumible, digamos, lo que se hubiese consumido. Y además, algo que me parece desde el punto de vista jurídico, digamos, una de las cosas más importantes es la extinción de las acciones penales y las acciones civiles, siempre y cuando las estén a cargo del Estado, no así, digamos, lo que iniciaron los terceros, y se lo equipara a una amnistía. La ley establece que están comprendidos los socios, los administradores, los fiduciantes, y se ha olvidado de los profesionales, de los abogados, de los contadores, que muchas veces pueden tener alguna responsabilidad penal,
Pero entiendo que, como al final el artículo dice que se equipara a una amnistía, porque menciona el artículo 59, inciso C del Código Penal, la amnistía comprende tanto al autor como al instigador como al cómplice. Por lo tanto, creo que los profesionales que tuviesen alguna posible vinculación quedan comprendidos ahí. Principalmente creo que el éxito tiene que ver con eso, con la cantidad de beneficios y sobre todo con la persecución tributaria, de lo que hablamos muchas veces con Hernán, que digamos el contribuyente lo puede percibir en cuanto a lo que tiene que tributar, lo que tiene que pagar, pero también está la cuestión de la persecución penal, que es muy grave y que acarrea consecuencias gravísimas para cualquier persona, y creo que ahí, a mi criterio, por lo menos ahí está el gran punto, más allá de el resto de los beneficios que veníamos diciendo. Punto seductor. Exactamente. ¿Y esto no abre las puertas para que la AFIP o el Estado investigue aún más al contribuyente? ¿Por qué tenía ese dinero? ¿De dónde surgió después? Bien, el artículo 50 establece lo que se dice el tapón fiscal o el bloqueo fiscal, que una vez que uno declare, el fisco aparentemente no podría ir a investigar el origen de esos bienes o ese dinero, cómo llegar. Aunque, párrafo seguido, dice que se reserva todos los derechos de verificación. Entonces, habrá que ver con la práctica, como siempre ocurre. No creo yo que dejen de investigar, no me parece. Por el contrario, yo ¿no? creo que los van a ir a ver. Y Javier, según tu experiencia, la gente desconfía de este punto, que vaya a ser tapón fiscal o no. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, de las alternativas que mencionaste como herramientas de inversión del blanqueo, ¿cuál es quizás la más buscada? Lo más conveniente. La más conveniente, no sé, conveniente por ahí según el caso de cada contribuyente. Desde el punto de vista... Porque en una tenés que tener 200 y pico mil claro, dólares. ese es el tema. Desde el punto de vista de las opciones, de las tres opciones que mencionaba anteriormente, una ya ha caducado. Claro. O sea que hoy lo que resta es analizar esta cuestión de o invertir en este bono, que quizás no exige montos muy elevados, o participar en los fondos. ¿Qué característica tiene? O que hay que estar viendo. Cuando uno analiza este bono a tasa del 1%, implica congelar esos fondos durante 4 años. Sí. Entonces, por ahí hay que analizar si no es factible a veces pagar el tributo. Se puede estar pagando el 10% o el 15% del tributo y recuperar en estos 4 años el monto de la inversión, claro. a veces a estar inmovilizando estos fondos. Ahora, si aquella persona consideraba tener esos fondos bajo el colchón, como comúnmente se dice, creo que sería un instrumento válido, siempre y cuando confiando en que el Estado va a ser capaz de acá a 4 años poder devolver estos fondos. ¿Cualquiera accede a este tipo de bono o hay un mínimo, el bono, valores? No, lo que ocurre con este bono es que, como bien planteaban recién el contador y la doctora, es que quienes deben pagar el tributo son aquellos que exceden los 800.000 pesos en el blanqueo. Y a partir de ese exceso, por encima de lo que no es un inmueble, es que hay que pagar el tributo. O sea que de por sí estamos hablando de montos de determinada envergadura, ¿sí? Y a partir de eso puede acceder cualquiera en el caso de estos bonos. ¿Qué pasa, Hernán, con aquellos pequeños ahorristas? No hablemos de montos, porque la gente que nos está viendo, hay algún ahorrista que tiene y no en blanco, o no sabe si blanquear, no blanquear, unas $20.000, $50.000, $10.000, $5.000, no sé, hay gente que tiene, y esto por ahí los moviliza y andan de un lado al otro por dinero que quizás no vale la pena. ¿Qué consejo le daríamos o en qué monto haríamos un quiebre? Me estás poniendo en una aprieta. Claramente, no. Porque vos sabés... Y bueno, la gente se lo merece. ¿Sabes cuál es mi pensamiento? Sí. Yo entiendo que el sistema voluntario y excepcional de blanqueo son para aquellas personas humanas y para aquellas empresas que del análisis de sus estados contables, que en este caso no es de sus estados contables porque los bienes no están en los estados contables, justamente porque provienen de dineros marginales, pero del análisis general de su situación y cómo planifiquen su vida fiscal hacia adelante,
se refiere, la ley de blanqueo es útil para todo este tipo de sujetos. Es decir, para aquellos que si el fisco, mediante la facultad de verificación y fiscalización, le encuentre esos bienes, le traería aparejado a la empresa o a la persona física o a la asociación indivisa problemas patrimoniales importantes, ya sea porque le detectan un incremento patrimonial no justificado y debe pagar impuestos a las ganancias e IVA, y eso además significaría que el monto del ajuste significaría la condición objetiva de punibilidad para una futura denuncia penal. Entonces yo pienso que cada contribuyente y cada empresa sabe dónde le aprieta el zapato, y cada asesor, ya sea impositivo o letrado, sabe cuáles son las consecuencias de que una empresa no blanquee un bien que sabe que va a ser de fácil detección por parte del fisco. Ahora, para contestarte expresamente tu pregunta, un ahorrista de $20.000, $25.000... Sí, que ni sabe si es blanco o no lo que no tiene, lo sabe, ¿no? porque a lo mejor proviene de sus ahorros de toda la vida. Claro, es justificable. Pero mira qué importante lo que acabas de decir, que no sabe si es blanco o no. Claro. Bueno, hay gente que ha recibido bienes en sucesión que ese bien es blanco. Claro. Pero el blanqueo, y hay gente que no lo entiende, y yo lo quiero reiterar con palabras sencillas, el blanqueo no es si un bien está justificado o no, es si un bien está declarado o no. Claro. A lo mejor yo recibí por herencia una casa en la ciudad de Río Cuarto y nunca la declaré en mi declaración jurada de ganancias o bienes personales. ¿Eso significa que es un bien que se encuentra en negro o no justificado? No, yo lo tengo justificado. Tengo la declaración de herederos donde me nombran heredero o beneficiario de esa declaratoria, y tengo el bien justificado, pero no lo tengo exteriorizado. Y hay una situación, y algunos me dicen, contador, yo recibí este departamento en herencia, ¿yo lo blanqueo o no? No, no lo blanquees. ¿Por qué? Porque ese bien que vos lo recibiste en el año 85, hoy lo tenés que evaluar a valor de mercado y tenés que abonar el 5%, que es un dinero importante. En cambio, si vos lo incluís en un plan de facilidades de pago, que no es la moratoria, sino un plan de facilidades de pago común, y pagás bienes personales por los 5 años no prescritos, solucionás tu inconveniente. Entonces no todo está sujeto a blanqueo. Hay que analizar bien la situación de cada uno. Así es. Vamos a marcar una pausa, ya seguimos con el tema que tiene que ver con el sinceramiento impositivo. Bien, continuamos con el programa donde estamos analizando el blanqueo y algunos de sus efectos. Y, Hernán, hay un tema que es, no sé si decirle desaparición, porque no es desaparición de los paraísos fiscales, pero sí los paraísos fiscales van a dejar de ser tan paraísos, ¿no es cierto? Hay un intercambio de información a partir del 2017 que va a ser posible entre los distintos gobiernos que ya han firmado un convenio, donde ahí ya hay casi un centenar de ellos, hay creo que 80 que han convenido en colaborar con la información. ¿Esto de alguna manera garantía el éxito de este blanqueo o da un espaldarazo a este blanqueo? Bueno, lo que pasa es que desde la República Argentina se analiza la cuestión del blanqueo desde el punto de vista estrictamente tributario, por lo que necesita el gobierno recaudar para poder cumplir las metas, y por lo cual fue creado parte de este blanqueo, que es con el Fondo de Sustentabilidad que después va a desarrollar el licenciado que él conoce de estos temas. A mí me parece que el tema del intercambio de información el gobierno lo ha usado más como presión, y lo sigue usando como presión para todos aquellos que tengan bienes en el exterior o dineros en el exterior, lo blanqueen. Los países que han acordado y han firmado el acuerdo son aquellos que pertenecen a la OCDE, que son 101 países, donde 56 países van a empezar a brindar información según el acuerdo de la OCDE, donde se encuentran, por ejemplo, Brasil, Uruguay, la República Argentina, España, bueno, sí. Un montón de países miembros de la OCDE que van a empezar a informar en febrero del 2017.
El otro 60% de los países van a empezar a informar en febrero o marzo del 2018. ¿Pero qué informa? Van a informar, va a haber intercambio de información. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que ahora no hay intercambio de información? Sí, pero es mucho más lento porque ahora es a requerimiento. ¿Qué es a requerimiento? En este caso, el fisco argentino le envía al consulado de España, que está en la República Argentina, diciéndole, Hernán Escudero tiene bienes en España que presumiblemente no te haría exteriorizado en sus declaraciones juradas. Solicito me informe si posee estos bienes que presuntamente estaríamos en conocimiento. El consulado de España lo gira a España, la AFIP de España lo investigaría y lo enviaría nuevamente. Eso es a requerimiento. Eso es lo que está pasando hoy en día en la República Argentina. Hay una división especializada en Buenos Aires, en la Casa Central de la AFIP, que se dedica exclusivamente a eso, intercambio de información con países que colaboran. La información que se va a transmitir desde febrero del 2017 y marzo del 2018 es automática. Es decir, que no hace falta que la República Argentina pida información y no hace falta que Brasil le pida información a la República Argentina, sino que hay sistemas donde son de la misma forma que cuando nosotros realizamos una escritura en el señor Río Cuarto, el escribano tiene que informar en el acto el día 10 del mes siguiente que confeccionó la escritura, la información a la AFIP de quiénes son las partes que formaron parte de esa escritura. De la misma forma el Brasil va a informar a la República Argentina en forma automática cuando haya un sujeto de la República Argentina que compre un bien en el Brasil o tenga una cuenta abierta en el Brasil. Pero a partir de ese momento, digamos, no hacia atrás. Yo entiendo que por el principio de seguridad jurídica, que la doctora conoce mucho más que yo de ese tema, debería ser a partir de ahora hacia adelante. Entonces no nos hemos apurado a perdonar a quien evadió con este tipo de herramientas. Y porque de todos modos, digamos, si en el futuro sí o sí iba a estar blanqueado. Pero hay un costo financiero para ello. El Estado que dice, si yo voy a obtener esa información más adelante, ¿qué le estoy diciendo al contribuyente de la República Argentina? Blanquea ahora, pague ahora, porque yo más adelante voy a encontrar sus bienes. Y justamente volvemos a lo de recién. No, pero volvemos a los beneficios. Bueno. No, pero volvemos a los beneficios de las acciones penales. O sea, imagínate, Hugo, lo que sería empezar a disparar la información para todos lados, recibir información. ¿Qué hace el fisco? Tiene que salir a denunciar penalmente a cuánta gente. Digamos, es una oportunidad que se le da al contribuyente de blanquear un bien lícito, que es totalmente lícito, nada más que estaba sin tributar. Nada más. O una cuestión de capacidad operativa de la AFIP para poder investigar después. ¿Qué hace esta operatoria? No voy a... Bueno, yo entiendo que... estoy seguro que una de las garantías que da la ley de blanqueo es que no se va a exteriorizar el origen de los fondos. O sea, siempre y cuando el que esté exteriorizando sea un sujeto de empresa o una persona humana que tiene una actividad lícita dentro de la República Argentina. Por eso la UIF tiene todas las facultades de investigación. Claro, esa es la gran diferencia con que no es una ley antilavado. Hay que distinguir muy bien lo que es el lavado de dinero que viene de un origen ilícito, como la trata de blancas, el narcotráfico, la venta de armas, claro, con lo que es blanqueo. Y eso es importante destacarlo para toda la gente, porque a veces se crea como está mal visto blanquearlo, y no tiene nada que ver con un origen ilícito, es un origen lícito, como está explicando Hernán. El bien lo compró con plata que a lo mejor, no sé... Tiene origen marginal desde el punto de vista tributario. Claro, porque no está pagando impuestos. No está pagando impuestos. Creo que lo importante también sería empezar a pensar las razones económicas que llevaron a esta economía informal que generó tanto dinero. Creo que el éxito, en definitiva, de esta ley también tendría que estar acompañado con un conjunto de medidas que faciliten o traten de mitigar la economía informal, que tiene a veces cuestiones, no son cuestiones morales, sino a veces que son cuestiones netamente económicas, de rentabilidad. Entonces,
creo que hay otro punto de vista. Sí, que es una decisión que nunca se toma. Políticamente pasan los años, pero nadie baja las alícuotas. Y también digo, ¿cómo haríamos para disminuir el ingreso de esos impuestos? Si bajo la alícuota, ¿cómo hago? ¿Cómo sigue? Digamos, bueno, creo que sería mucho más tentador para blanquear. Por eso yo sigo defendiendo, no todos, sino gran parte de esta ley. Porque bueno, yo le venía leyendo todos los títulos. En el título 5 de la ley se modifica la gravabilidad en impuesto a las ganancias respecto de las diferencias de cambio, lo cual ha creado una exención para aquellas personas, por ejemplo, que tengan dinero en el exterior. La diferencia de cambio para personas humanas está exenta, y es una modificación que se ha hecho a la ley de ganancias con esta ley. Y lo más importante es que en el título 6 esta ley crea una comisión bicameral, que lo hemos charlado en algunos micros, de 10 notables en la República Argentina en materia tributaria, y me consta que son 10 notables porque la mayoría de ellos pertenecen a la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, donde se deberá presentar en el plazo de un año de la fecha de promulgación, es decir, que el 22 de julio, si es día hábil, entiendo que sí, del 2017, se deberá presentar un proyecto de modificación de las leyes tributarias de la República Argentina, que no es una cuestión menor. Se acaba de publicar la semana pasada, a lo cual yo he asistido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un libro por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, donde se encuentran los principales puntos ya del proyecto, donde se va a modificar las leyes tributarias en la República Argentina. Yo creo que esto apunta. Yo creo que esta ley es muy importante porque no solo permite a los contribuyentes exteriorizar bienes ocultos, sino que también ese dinero y esos bienes van a pasar a formar parte del mercado formal, es decir, que salen del mercado marginal para ir al mercado formal, donde va a generar, y estoy seguro que así va a ser, rentas que van a estar grabadas con impuestos, van a generar empleos. Pero si generan los mismos impuestos que se paga actualmente en la República Argentina, donde hemos hablado de la presión tributaria, evidentemente que ese dinero se va a erosionar con impuestos y se va a ir con el gasto público. Ahora, si hay una modificación tributaria que permite la baja de la presión tributaria, bueno, yo pienso que es un paso muy importante que va a hacer este gobierno. Vamos a marcar una pausa, la última, ya regresamos. Último bloque de local con este tema que tiene que ver con la ley de blanqueo de capitales, y recién Javier Hernán hacía referencia sobre la ley de reparación para jubilados. ¿Es una cuestión política que ha tomado el gobierno de incluir este blanqueo parte de sus fondos para reparar históricamente a lo que no se le pagó a los jubilados? Como está estructurado la ley, básicamente esta reforma del pago de jubilaciones se planteó financiar mediante dos formas. O sea, básicamente lo que se generó fue un flujo de jubilaciones futuras bastante importante, y a partir de eso se consideró como estrategia, por un lado, incrementar la base imponible mediante el blanqueo, y por otro lado, dar facultades para poder utilizar ese stock de aportes que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea, ese fondo surge básicamente cuando se disuelve el régimen de AFJP. Eran cerca de 100.000 millones que pasan a constituir este fondo, que se empieza a administrar, y hoy por hoy con esta ley se abre la posibilidad de poder, obviamente con acuerdo del Poder Legislativo, de poder utilizar esos fondos para cubrir ciertos desfasajes de todos estos pagos futuros que se han generado mediante estas resoluciones de cuestiones básicamente de judicial que existían de demanda de jubilados, ¿no? Me parece que también fue una garantía política para que saliera como salió el blanqueo, porque la oposición no podía no acompañar. ¿No? Yo entiendo que sí, la oposición no podía acompañar. Yo pienso que fue una estrategia muy bien planteada por parte del gobierno para que la oposición no pudiera aprobar o acogerse, claro, a los beneficios que daba esta ley, ¿no? Exacto. Es importante. ¿Hay zonas grises entre blanqueo? Vos mencionaste la moratoria y el blanqueo. ¿Hay zonas grises entre los dos? Hay muchas zonas grises. Y un tema importante respecto del blanqueo es sentarse a dialogar, y yo lo he hecho,
y hemos llegado a buen puerto con las autoridades fiscales, sobre todo en aquellos casos que se encuentran en discusión o bajo fiscalización, donde el inspector propone un ajuste y el contribuyente dice, bueno, voy a blanquear, y el inspector dice, mire, no, esto no entraría en el blanqueo, sino que entraría en la moratoria. Y bueno, de esos casos hay bastantes, o casos que se encuentran en discusión administrativa en proceso de determinación de oficio, o aún más, que se encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación. Por ejemplo, en los estados contables de las empresas se consignan los pasivos, es decir, el estado patrimonial es una foto al cierre del ejercicio donde se exponen el activo, el pasivo, los ingresos, los egresos y la base imponible del impuesto de ganancia. Cuando el fisco practica una fiscalización y detecta alguna anomalía en el pasivo, por ejemplo, que se encuentra que el pasivo es inexistente, ¿por qué? Porque el estado patrimonial no cerró a la hora de confeccionar el balance y el contribuyente decidió computar un pasivo inexistente. En ese caso, independientemente de la moratoria o del blanqueo, lo que sucede es que el fisco procede a practicar un incremento patrimonial no justificado. Es decir, que sobre ese pasivo inexistente le cobra IVA y ganancia por no justificar el mismo. Bueno, ese pasivo inexistente, ¿puede ingresar en el blanqueo o no puede ingresar en el blanqueo? Parte de la doctrina entiende que sí puede ingresar en el blanqueo. El fisco entiende que no. En este caso yo le doy la derecha al fisco, porque el blanqueo es un sistema de exteriorización de bienes ocultos. El ajuste del pasivo inexistente es un ajuste técnico. Justamente el ocultamiento del bien de ese pasivo pertenece al pasado y justamente lo oculté con el pasivo inexistente. A lo mejor estoy hablando muy técnicamente de la órbita contable, sí, puede ser. Pero los colegas que me escuchen van a entender que el pasivo es un ajuste técnico. Ahora bien, yo digo, no va a blanquear la empresa porque técnicamente no corresponde, pero el socio puede levantar la mano y decir, señores, claro, es una plata que yo aporté a la empresa y yo no la tenía declarada. Ahí el socio está exteriorizando un bien que no había exteriorizado, que es un aporte a la sociedad. Y ese blanqueo del socio subsana el incremento patrimonial no justificado que pretendería hacer el fisco sobre la empresa. ¿Hemos tenido éxito sobre esos planteos? Bueno, en la ciudad de Rosario, en algunas inspecciones sí, en la ciudad de Córdoba también, y en la ciudad de Río Cuarto lo estamos charlando con los funcionarios, que es dable mencionar en este programa que ellos están atendiendo todos los casos en forma personalizada y se les está otorgando respuesta. Bueno, lo que me deja preocupado es que está a favor del fisco. Bueno, también ha sido mi casa el fisco. Claro, además. Entonces, bueno, le damos las gracias a todos. Muchas gracias, y se van a llevar un presente, un malvé del supermercado Sanz, especialmente a Hernán, que viene todos los programas y bueno, nunca se lo lleva, así que en esta oportunidad le ha tocado. Bueno, me parece muy bien. Vamos, nos despedimos, Hugo. Así es. Buenas noches y hasta la próxima semana. Hasta la próxima, gracias.